¿Qué está pasando con Mert Ramazan? La verdad detrás del silencio. Alerta. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver a Mert Ramazan para siempre. Detente por un segundo. Respira hondo, porque lo que te vamos a contar hoy no es una historia más. No es un rumor cualquiera. No es una teoría sin fundamento. Es una señal de alerta que muchos ignoraron, pero que hoy no podemos seguir ignorando. Hace apenas unas horas, una publicación en las redes sociales de Mert Ramazan sacudió a sus seguidores como un terremoto silencioso. Un mensaje breve, pero lleno de desesperación. Una confesión en carne viva. Una súplica. Una señal de que algo no está bien. 30 minutos. Solo 30. Ese fue el tiempo que duró el post antes de ser eliminado. Pero bastó con eso para desatar una ola de preocupación, teorías y corazones rotos. ¿Qué contenía ese mensaje? ¿Por qué Mert lo borró tan rápido? ¿Se arrepintió? ¿Lo obligaron? ¿O simplemente sintió miedo de mostrarse vulnerable ante el mundo? En este video, vamos a ir más allá de las apariencias. Vamos a reconstruir las piezas de este rompecabezas emocional. Porque hay algo que no cuadra. Y aunque su sonrisa sigue iluminando la pantalla, algo en su mirada nos dice otra cosa. ¿Lo has notado? Ese brillo apagado, esa tristeza que parece filtrarse entre escena y escena. Pero eso no es todo. Circulan fuertes rumores sobre una posible pausa indefinida en su carrera. Algunos incluso aseguran que Mert habría rechazado importantes ofertas internacionales para aislarse del mundo artístico. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a alejarse del éxito justo cuando su carrera estaba en la cima? Y como si fuera poco, una fuente cercana a su entorno asegura que Mert ha estado batallando en silencio contra la depresión desde hace más de un año, y que este último post fue solo la punta del iceberg. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar su verdad? Quédate hasta el final porque revelaremos una declaración exclusiva y nunca antes vista del propio Mert Ramazan, donde nos abre el corazón y nos habla de sus miedos, su ansiedad y sus pensamientos más oscuros. Palabras que te van a estremecer. Porque a veces, el precio de la fama es más alto de lo que podemos imaginar. Y a veces, nuestros ídolos solo necesitan una cosa para no caer en la oscuridad, saber que no están solos. Por eso, hoy más que nunca, te pedimos, deja un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comenta con palabras de apoyo para Mert. No es un simple gesto, es un mensaje directo al corazón de alguien que necesita saber que seguimos aquí. Que lo vemos. Que lo escuchamos. Que lo admiramos, no por ser perfecto, sino por ser humano. Hoy es el día de decirle a Mert Ramazan, estamos contigo. Comienza ahora este viaje de verdad, emoción y revelaciones, y recuerda, lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para entender el silencio que grita desde el alma de nuestro querido Mert. Antes de que el mundo entero conociera su nombre, antes de que su rostro se convirtiera en un símbolo de emoción en las pantallas, hubo un niño, en algún rincón de Turquía, que soñaba con transformar el dolor en arte y el silencio en historias. Mert Ramazan Demir no nació en la cima. No lo tuvo fácil. No venía de una familia poderosa ni contaba con los contactos que abren puertas con una sonrisa. Pero tenía algo que pocos tienen, una mirada intensa que podía hablar sin pronunciar palabra y una voluntad férrea que no conocía la palabra rendirse. Desde sus primeros años, Mert sintió un fuego incontrolable dentro de sí. Un llamado. Algo que le decía que su destino no estaba entre oficinas ni rutinas grises, sino entre luces, cámaras, emociones y verdades contadas a través de personajes. Fue así como, siendo aún muy joven, se sumergió en el mundo de la actuación, buscando cada oportunidad para aprender, crecer y demostrar que había nacido para esto. Se formó en talleres exigentes, se enfrentó a audiciones implacables y conoció el sabor amargo del rechazo. Pero jamás se detuvo. En cada caída, Mert se levantaba más fuerte, más decidido, más hambriento de triunfo. Su primera aparición en la pantalla fue breve, pero inolvidable. Los críticos lo notaron. El público, aún sin saber su nombre, no pudo olvidar su expresión, su entrega, su capacidad de transmitir emociones crudas y reales.
Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. ¿Quién es ese chico? ¿De dónde salió? Tiene algo especial. Y no se equivocaban. A medida que pasaban los años, Mert fue escalando, paso a paso, sin atajos. Trabajó en pequeñas producciones, aceptó roles secundarios, pero siempre dejando una huella. Hasta que finalmente, la gran oportunidad tocó a su puerta, fue elegido para protagonizar una de las series más vistas del país. Su interpretación fue un golpe directo al corazón de los espectadores. Dolor, amor, rabia, ternura. Mert lo daba todo. No actuaba, vivía cada escena. Se convirtió en un fenómeno, en un ícono, en una promesa cumplida. Y entonces, el mundo comenzó a hablar de él. No solo en Turquía, sino más allá de las fronteras. Pero no todo era gloria. Desde ese momento, comenzaron también los rumores. Que había tenido que sacrificar amistades por el trabajo. Que dormía apenas 2 o 3 horas por noche. Que sufría de ansiedad antes de cada rodaje. Que su vida personal se desmoronaba mientras su carrera se disparaba. ¿Verdad o especulación? Nadie lo sabe con certeza, porque Mert siempre ha sido reservado, introvertido, un artista que prefiere hablar a través de sus personajes. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Mert no se conformó con ser un rostro bonito en televisión. Su hambre artística lo llevó a explorar todo tipo de géneros, thrillers, romances, dramas psicológicos, y en todos, brilló con luz propia. Su compromiso era tal que, según fuentes cercanas, llegó a encerrarse días enteros para preparar un personaje, aislándose incluso de sus seres queridos. Todo por su arte. Todo por esa pasión que lo consume. Hoy, Mert Ramazan Demir es mucho más que un actor. Es un símbolo de lucha, de perseverancia, de entrega total. Es la prueba viviente de que los sueños sí se cumplen, pero a un precio que no todos están dispuestos a pagar, y mientras muchos lo aplauden desde la distancia, pocos se preguntan, ¿quién cuida del hombre detrás del personaje? ¿Quién ve al joven sensible que aún vive dentro de él, aquel que solo quería contar historias? En este capítulo, hemos recorrido sus primeros pasos. Pero lo que viene a continuación es aún más impactante. El camino hacia la fama de Mert Ramazan Demir no fue un proceso rápido, pero sin duda cada paso que dio lo acercó más a convertirse en una de las grandes estrellas de la televisión turca. Su historia no está marcada por la suerte, sino por el sacrificio, la entrega absoluta y una voluntad férrea que lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Después de un inicio lleno de dudas y desafíos, su vida cambió radicalmente con su participación en series que comenzaron a abrirle puertas. Uno de los puntos de inflexión fue sin duda su trabajo en Yalan. En esta producción, Mert interpretó a Ferit Koran, un joven rebelde atrapado entre los rígidos mandatos familiares y su necesidad de libertad emocional. Fue un personaje que, lejos de ser plano, estaba lleno de contradicciones, fragilidad y fuerza, ternura y dolor. Y fue precisamente esa complejidad lo que Mert logró plasmar con una autenticidad desbordante. El público no tardó en rendirse ante su talento. Pero más allá del éxito frente a las cámaras, lo que realmente consolidó su fama fue la conexión emocional que logró con millones de personas. La química con su coprotagonista, Afra Saraoglu, traspasó la pantalla. Sus escenas juntos eran un torbellino de emociones, miradas que hablaban más que las palabras, silencios cargados de tensión, gestos sutiles que narraban una historia de amor, deseo y conflicto. El fenómeno fue tal, que cada episodio de Yalan se convirtió en un evento nacional, logrando índices de audiencia históricos y proyectando a Mert a lo más alto del firmamento televisivo turco. Pero su carrera no se limitó a este éxito. En otras producciones como Redmen y Samaran, demostró que no era un actor de un solo papel. Cada nuevo personaje representó una transformación, cada set de grabación, una nueva oportunidad para desafiarse a sí mismo. En Redmen, por ejemplo, interpretó a un joven con ideales profundos y un sentido de justicia que lo llevaba al límite, mientras que en Samaran se adentró en un universo más oscuro y simbólico, explorando dimensiones más enigmáticas del alma humana. Y mientras su rostro se hacía más conocido y sus entrevistas llenaban portadas de revistas, Mert seguía batallando internamente con los efectos colaterales de la fama.
En varias ocasiones ha confesado que el reconocimiento público no le resultó fácil. Ser el centro de atención, ser observado constantemente, analizado y juzgado, fue una carga emocional difícil de llevar. Sin embargo, nunca permitió que esa presión lo alejara de su esencia. El éxito de Yalan fue, sin duda, su gran salto. Pero más allá del reconocimiento, este proyecto significó un despertar emocional para él. Le dio voz a una generación que se siente atrapada entre lo que debe ser y lo que realmente desea. Le dio rostro al conflicto de miles de jóvenes que, como Ferit, buscan romper con el molde impuesto. Y en ese proceso, Mert también se encontró a sí mismo. No como un galán de televisión, sino como un artista que tiene algo que decir y un legado por construir. Hoy, Mert Ramazan Demir es uno de los actores más solicitados y respetados de su generación. Su nombre es sinónimo de talento, sensibilidad y compromiso. Pero detrás de su ascenso, hay una historia que merece ser contada, la historia de un joven que no se rindió, que convirtió sus inseguridades en combustible, sus caídas en lecciones y su dolor en arte. Un joven que, lejos de dejarse devorar por el brillo de la fama, decidió brillar con luz propia. Porque el verdadero ascenso a la fama no se mide solo por los aplausos ni por los contratos firmados, sino por la capacidad de mantenerse firme, auténtico y humano en medio del vendaval mediático. Y eso, sin lugar a dudas, Mert lo ha logrado. A medida que Mert Ramazan Demir fue escalando en su carrera y convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la televisión turca, también comenzó a vivir las consecuencias inevitables de la fama. La exposición constante, los rumores, los juicios públicos y las controversias. Porque cuando una estrella brilla con fuerza, también se convierte en blanco fácil. Y Mert, con su intensidad, su carisma y su estilo disruptivo, no pasó desapercibido. Una de las primeras polémicas que marcó su trayectoria surgió en los inicios de su carrera, cuando fue vinculado a un proceso judicial que, aunque finalmente fue archivado, dejó una sombra difícil de disipar. El joven actor, aún sin la madurez ni la experiencia necesarias para enfrentar una tormenta mediática de esa magnitud, se vio envuelto en titulares que cuestionaban su integridad. Fueron días oscuros, donde las redes sociales se llenaron de especulaciones, de odio gratuito, de juicios apresurados. Mert, en medio del caos, eligió el silencio. No por cobardía, sino porque entendía que alimentar la polémica solo la haría crecer. Con el tiempo, la verdad se impuso y el caso fue desestimado, pero el daño emocional ya estaba hecho. Ese episodio le enseñó una lección dolorosa: en el mundo del espectáculo, no siempre se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A veces, basta una acusación, un rumor, una foto sacada de contexto para destruir reputaciones. Y Mert lo supo en carne propia. Su carrera, que apenas comenzaba a despegar, estuvo a punto de derrumbarse. Muchos le dieron la espalda, los contratos se enfriaron, las oportunidades se diluyeron. Pero él resistió. Con los ojos clavados en su meta y el corazón firme, decidió que no sería una víctima más del sistema. Se encerró en su trabajo, se fortaleció en silencio y esperó su momento para resurgir. Otra controversia que lo colocó en el centro de la atención mediática fue su relación sentimental con Afra Sarıoğlu, su compañera de reparto en la exitosa serie Yalan. La química que compartían en pantalla desató miles de teorías en las redes, pero cuando la relación se confirmó, lo que parecía una historia de amor idílica se convirtió en un circo mediático. La pareja, en lugar de ser celebrada, fue sometida a un escrutinio constante. Las cámaras los perseguían a cada paso, y cualquier gesto, cualquier ausencia, cualquier mirada fría se transformaba en titulares sensacionalistas: crisis, separación, infidelidades. La presión fue tan intensa que, en ciertos momentos, ambos optaron por alejarse del foco público, buscando proteger lo que habían construido. Pero lo más doloroso no vino de los medios, sino de los fanáticos más extremos. Algunos seguidores no aceptaban la relación y comenzaron una campaña de odio en redes sociales, especialmente dirigida a Afra. Mert, fiel a sus principios, salió en su defensa públicamente, sin filtros ni diplomacia, lo cual generó más titulares y más fuego.
En un mundo donde a veces se espera que las celebridades se mantengan políticamente correctas, su postura firme fue vista por algunos como un acto rebelde y por otros como una muestra de integridad. Lo cierto es que esa controversia marcó un antes y un después en su relación con el público. Ya no era solo el actor talentoso, ahora también era el hombre que no tenía miedo de defender lo que amaba. Y no sería la última vez que Mert se enfrentaría a las críticas. Su estilo poco convencional, su manera de vestir, su forma directa de hablar en entrevistas, incluso sus silencios estratégicos, todo ha sido objeto de debate. Algunos lo acusan de arrogante, otros lo veneran por su autenticidad. Pero lo que está claro es que no deja indiferente a nadie. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la promoción de la segunda temporada de Yalan, cuando en una entrevista en vivo, Mert se mostró visiblemente molesto por una pregunta personal fuera de lugar. Su incomodidad fue evidente, y aunque intentó mantener la compostura, su gesto serio y su breve respuesta, "eso no es asunto de nadie", generaron controversia inmediata. Las redes se encendieron. Algunos lo tildaron de grosero, otros lo aplaudieron por poner límites. Pero detrás de esa reacción había una verdad más profunda. Mert estaba cansado de que se confundiera su vida personal con el espectáculo. Cansado de que todo se vendiera, incluso el dolor. También hubo momentos donde sus decisiones profesionales causaron división. Cuando rechazó propuestas de telenovelas que prometían grandes audiencias para enfocarse en proyectos más artísticos e independientes, muchos se preguntaron si estaba saboteando su propio ascenso. Pero Mert nunca ha buscado la fama fácil. Para él, cada papel debe tener sentido, cada historia debe desafiarlo. Y si eso implica perder contratos millonarios, que así sea. Esa postura, aunque admirada por muchos, también le ha cerrado puertas en una industria donde la popularidad suele pesar más que la profundidad. Aún así, si algo ha dejado claro con el paso del tiempo es que Mert Ramazan Demir no está dispuesto a traicionarse a sí mismo. Prefiere cargar con las controversias que vivir una vida fabricada. Y esa honestidad brutal, esa entrega total a sus principios, es lo que lo hace diferente. Porque mientras otros se esconden tras máscaras de perfección, él elige mostrarse humano. Imperfecto. Contradictorio. Real. Y eso, en una industria obsesionada con las apariencias, es quizás su mayor acto de valentía. Hablar de matrimonio en la vida de Mert Ramazan Demir es adentrarse en un terreno delicado, cargado de sueños, presiones externas y silencios que dicen más que 1000 palabras. Aunque hasta ahora no ha contraído matrimonio, ese tema ha sido uno de los más recurrentes tanto en entrevistas como en los titulares sensacionalistas que lo rodean. Porque cuando alguien alcanza el nivel de notoriedad que Mert ha logrado, la gente no solo quiere saber sobre sus proyectos, sino también sobre su corazón. Y en ese corazón, la idea del matrimonio no es ajena, pero tampoco simple. Durante años, los medios han especulado sobre posibles compromisos, romances secretos e incluso planes de boda frustrados. Pero Mert, con esa mezcla de discreción y misterio que lo caracteriza, nunca ha confirmado nada abiertamente. Ha aprendido que en su mundo, lo que se dice puede volverse en su contra, y lo que se calla puede ser aún más poderoso. Y tal vez por eso ha preferido mantener su vida amorosa al resguardo de los focos, protegiendo lo poco que le queda de intimidad. Sin embargo, eso no ha impedido que el amor haya tocado a su puerta. Su relación con Afra Saraolu, aunque nunca fue etiquetada de forma oficial, fue para muchos más que un simple vínculo actoral. Juntos, protagonizaron una de las duplas más comentadas y queridas de la televisión turca reciente. La intensidad con la que interpretaban a sus personajes hizo que millones creyeran, y quisieran creer, que había algo más detrás de las cámaras. Y aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, las miradas, las risas cómplices y los silencios compartidos hablaban por sí solos. Con Afra o sin ella, lo cierto es que la idea del matrimonio ha sido un tema que Mert no esquiva del todo. En entrevistas ha dejado entrever que, para él, casarse no es un trámite ni una obligación social. Es un acto profundo, íntimo, que solo tendría sentido si está sustentado en una conexión real, en un amor que resista las tormentas y los aplausos, que sobreviva a la fama y al paso del tiempo. No me interesa casarme por imagen. Me interesa construir algo auténtico.
Y eso, en esta industria, es más difícil de lo que parece, llegó a decir en una ocasión. Pero no es solo el miedo a la exposición lo que complica el camino hacia el matrimonio. También están sus propias heridas. La pérdida de su padre, el ritmo vertiginoso de su carrera, los traumas emocionales que arrastra desde la juventud, todo eso ha moldeado su forma de ver el compromiso. Mert es un hombre que ha aprendido a levantarse solo, a construir sus refugios en silencio, a no depender de nadie. Y ese tipo de independencia, aunque admirable, a veces se convierte en una barrera cuando se trata de abrir el corazón por completo. A pesar de ello, quienes lo conocen aseguran que, en el fondo, Mert sueña con una familia propia. Con una vida más tranquila, lejos de los reflectores. Con un hogar donde el amor no tenga que justificarse ni medirse por el número de seguidores o por los trending topics. Un lugar donde pueda ser el mismo, sin el peso de ser una estrella. Donde pueda construir, poco a poco, una nueva historia que no tenga que representar ante una cámara. El matrimonio, en su imaginario, no es el final feliz de una historia de amor, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa de entrega, de crecimiento conjunto, de aprendizaje mutuo. Por eso no lo apresura. Porque sabe que un lazo verdadero no se improvisa. Y si llega el momento, quiere estar listo no solo para amar, sino para cuidar, para compartir, para sostener. Hoy, muchos se preguntan cuándo llegará ese día. Cuando Mert se dejará ver del brazo de alguien en el altar. Cuando dirá sí, acepto frente al mundo. Pero quizás la pregunta más importante no sea esa. Tal vez la verdadera cuestión sea, ¿con quién se sentirá lo suficientemente libre, lo suficientemente seguro, como para entregarse por completo, y mientras el mundo especula, él sigue su camino? Con calma. Con propósito. Porque si algo ha demostrado hasta ahora es que Mert Ramazan Demir no hace nada por presión ni por moda. Lo suyo es más profundo, más auténtico. Y si algún día decide dar ese paso, no será por complacer al público, sino porque habrá encontrado, por fin, a esa persona que logre ver al hombre detrás del actor, al alma detrás del rostro famoso, y decida quedarse. La vida de Mert Ramazan Demir, más allá del brillo de los reflectores y de las ovaciones del público, ha estado marcada por episodios de dolor silencioso, pérdidas profundas y batallas internas que no siempre se ven, pero que lo han forjado con la fuerza de quien ha conocido la oscuridad y ha decidido no quedarse en ella. Uno de los momentos más devastadores que ha enfrentado fue la pérdida de su padre. Para muchos, este tipo de dolor es inenarrable. Para Mert, fue como si le arrancaran una parte del alma. Su padre no era solo una figura familiar, sino su guía, su ancla, el primer hombre en quien confió plenamente, el que lo empujó a soñar cuando el mundo aún no lo conocía. Lo admiraba profundamente. En sus entrevistas, ha dejado entrever cuánto lo marcó esa ausencia, como cada paso que da en su carrera lo hace con el recuerdo de ese hombre que ya no está, pero que sigue presente en cada escena, en cada logro. En cada suspiro contenido antes de salir al escenario. Tras su muerte, Mert entró en un largo túnel de introspección. La sonrisa que ofrecía a los medios y a sus seguidores era, muchas veces, una máscara para disimular el vacío. Porque el dolor, cuando es tan hondo, no se grita, se vive en silencio, en soledad. Y durante ese tiempo, Mert tuvo que aprender a respirar de nuevo, a vivir sin ese abrazo paternal que le daba seguridad, a caminar con la incertidumbre como única compañera. Se preguntó muchas veces si tendría la fuerza suficiente para seguir, si podría continuar en un mundo donde ya no podía compartir sus victorias con su padre. Pero, contra todo pronóstico, eligió no rendirse. Ese duelo no fue su única batalla. Mert, como muchos jóvenes que sueñan con el arte, también tuvo que enfrentar la crueldad del comienzo, los rechazos, las miradas escépticas, la falta de recursos, la sensación de no pertenecer. A diferencia de muchos de sus colegas, él no venía de una academia reconocida ni tenía un camino pavimentado por contactos. Su pasión por la actuación nació desde la intuición, desde el deseo visceral de contar historias, desde el dolor que pedía ser transformado en algo más. Y por eso, su camino fue cuesta arriba. Lo miraban con dudas, lo subestimaban. Hubo días en que volvía a casa sintiéndose derrotado, sin saber si habría un mañana en el mundo del entretenimiento.
Y sin embargo, cada caída lo fue fortaleciendo. Porque Mert, en medio de ese caos, encontró su propósito. Entendió que la sensibilidad que muchos veían como debilidad era, en realidad, su mayor fortaleza. Que su tristeza, su pérdida y sus inseguridades podían convertirse en la materia prima de personajes llenos de verdad. Que su dolor tenía voz. Y esa voz empezó a hacerse escuchar. Lo que lo hace especial como actor no es solamente su talento técnico, sino su capacidad de mirar hacia adentro. Mert no actúa desde la superficie, actúa desde la herida. Cada lágrima que derrama en pantalla es real porque viene de un lugar profundo. Cada silencio que sostiene, cada mirada cargada de emoción, nace de una experiencia vivida. Su arte es una forma de catarsis, una forma de sanar lo que aún duele. Y en esa sanación, ha logrado también sanar a otros. Porque quienes lo ven, quienes lo siguen, quienes se emocionan con sus interpretaciones, muchas veces se reconocen en él. En ese joven que ha llorado, que ha caído, pero que ha decidido seguir adelante. En ese hombre que ha perdido, pero que no ha dejado que la pérdida lo destruya. Mert es, para muchos, un espejo donde se refleja la posibilidad de salir del abismo. Hoy, aunque la herida por la ausencia de su padre sigue abierta, ha aprendido a convivir con ella. A no esconderla, sino a integrarla como parte de su historia. Ha hecho de su dolor una brújula que lo guía, no hacia la tristeza, sino hacia la profundidad de lo humano. Y cada personaje que interpreta es una pequeña ofrenda a ese padre que lo sigue viendo, desde donde esté, con orgullo infinito. Hoy por hoy, Mert Ramazan Demir es mucho más que una promesa cumplida. Es una figura consolidada, una presencia imponente en la industria audiovisual turca y un referente para una nueva generación de actores que lo admiran no solo por su talento, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en medio del caos que implica la fama. Desde que se consagró como protagonista en series como Yalan, su carrera no ha dejado de evolucionar, y con cada nuevo proyecto, ha demostrado que su crecimiento no fue casualidad, sino fruto de un trabajo incansable y de una profunda búsqueda interior. Pero lo más impactante no está solo en su filmografía, sino en la transformación personal que ha vivido. A sus 25 años, Mert parece haber comprendido algo que muchos tardan décadas en descifrar, que el éxito real no reside en la cantidad de aplausos que recibe, sino en la paz que logra construir puertas adentro. En este momento de su vida, Mert se encuentra en un punto de inflexión. Tras los grandes éxitos televisivos, ha comenzado a buscar desafíos distintos, personajes que lo confronten emocionalmente, que lo obliguen a mirar hacia adentro, a descubrir nuevas capas de sí mismo. Su mirada hacia el cine internacional no es un secreto. Ha declarado en varias ocasiones su deseo de trabajar fuera de Turquía, no por escapar de su país, sino por enriquecer su visión artística y enfrentarse a otras culturas narrativas. Le atraen las historias crudas, los dramas humanos, los personajes heridos, quizás porque algo de todo eso también habita dentro de él. Y aunque podría permitirse una vida de comodidades y distancia, Mert sigue viviendo de forma sencilla. No se le ve en escándalos, no busca la provocación fácil ni necesita alimentar su fama con polémicas. Su estilo de vida está marcado por la disciplina, la conexión con la naturaleza y una rutina que prioriza la salud mental y física. Las artes marciales, el baloncesto y los paseos por la montaña siguen siendo su escape, su ancla a tierra firme. En un mundo donde tantos se pierden por querer ser vistos, él ha aprendido a encontrarse en el silencio. En lo profesional, continúa eligiendo con cuidado sus proyectos, rechazando ofertas millonarias que no conectan con su verdad artística. No todo lo que brilla es oro, dijo recientemente en una entrevista. A veces hay que decir que no para proteger tu alma. Y esa madurez, ese criterio selectivo, es lo que lo está convirtiendo en uno de los actores más respetados de su generación. No solo por lo que hace, sino por lo que decide no hacer. También ha comenzado a involucrarse más activamente en causas sociales. Apoya campañas ambientales, proyectos de bienestar infantil y promueve la salud mental en jóvenes artistas. Mert sabe, mejor que nadie, lo que cuesta mantener el equilibrio cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, ha querido ser una voz de apoyo para aquellos que, como él en sus inicios, se sienten perdidos en medio del ruido.
en su vida sentimental, sigue siendo reservado. Si bien los rumores no cesan, él prefiere no confirmar ni desmentir. Para él, el amor es algo sagrado, y compartirlo públicamente solo lo haría más vulnerable. Lo que sí ha dejado claro es que no está en una carrera por casarse ni por encajar en moldes sociales. Su prioridad ahora es seguir creciendo, sanar viejas heridas y encontrar relaciones que sumen, no que lo limiten, y aún así, no se ha endurecido. Su sensibilidad sigue a flor de piel. Lo demuestran sus actuaciones, cada vez más profundas, más comprometidas, más humanas. Mert no interpreta, siente. Y esa verdad es la que traspasa la pantalla, la que lo ha llevado hasta donde está y la que, seguramente, lo llevará aún más lejos. Hoy, al mirar el presente de Mert Ramazan Demir, no vemos a un ídolo de cartón ni a una celebridad construida por la mercadotecnia. Vemos a un joven con cicatrices, con dudas, con anhelos, que ha aprendido a vivir en equilibrio con su sombra. Vemos a un artista que no se conforma, que se reinventa, que resiste. Vemos a un ser humano que sigue buscando, no la fama eterna, sino una vida que le pertenezca de verdad, porque al final, su situación actual no es un destino, sino una etapa. Y Mert, con la serenidad de quien ha atravesado tormentas, sigue caminando. Con los pies en la tierra, la mirada en el horizonte y el corazón, siempre, listo para seguir latiendo. Y aquí estamos, al final de este recorrido por la vida de Mert Ramazan Demir, un actor que ha dejado una huella imborrable en la televisión y que, a pesar de su éxito, sigue siendo un hombre que lucha por mejorar, crecer y dar lo mejor de sí mismo. Su dedicación, pasión y esfuerzo continúan inspirando a millones, no solo a través de sus personajes, sino también con su compromiso con la familia, el deporte, la naturaleza y las causas sociales. Es fácil admirar a alguien cuando está en la cima, pero lo realmente valioso es reconocer y valorar a esas personas mientras están aquí, entre nosotros. Mert ha demostrado, con su ejemplo, que el verdadero éxito no se mide solo por los logros, sino por la integridad, la humildad y el deseo constante de hacer el bien en el mundo. Hoy, te invito a reflexionar sobre lo importante que es apoyar y reconocer el talento de aquellos que siguen escribiendo su historia. No esperemos a que se conviertan en leyendas del pasado para valorar lo que tienen para ofrecernos. Mert Ramazan Demir sigue activo, sigue siendo esa chispa de talento y pasión que ilumina nuestras pantallas, y su legado se construye con cada nuevo proyecto. Así que, si eres de los que disfrutan de su trabajo, si te emociona verlo en pantalla, hazlo saber. Comenta, comparte, y muestra tu apoyo a este gran actor mientras está aquí, en su momento. Los artistas merecen ser valorados mientras están en el escenario, y no solo cuando su nombre se convierte en historia. Recuerda que el verdadero aplauso se da mientras aún podemos verlos brillar. ¿Qué opinas tú de Mert Ramazan Demir y su carrera? ¿Qué papel te ha tocado más? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas reconozcan el esfuerzo y el talento de un actor que sigue regalándonos momentos únicos en la televisión. Y por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre tus artistas favoritos. Gracias por acompañarnos y por seguir apoyando a los grandes del entretenimiento.